Bienvenidos y bienvenidas a este lugar maravilloso donde una vez más queremos comunicar la palabra, una vez más queremos compartir la palabra. El día de ayer el Señor nos regaló un servicio bien precioso, una bendición bien especial había en este lugar y bueno, yo espero que los que estuvieron en casa también hayan sido bendecidos. Pero esta mañana no será la excepción. En esta mañana sabemos que también el Señor quiere hablar a nuestras vidas. En esta mañana sabemos que el Señor quiere hablar a nuestros corazones y queremos comunicar una palabra. En esta oportunidad quiero que por favor vayamos a nuestras Biblias y nos dirijamos una vez más al Evangelio de Lucas. Hemos estado compartiendo la palabra en este precioso Evangelio y hoy quiero que por favor me acompañe al capítulo número 7 del Evangelio de Lucas y nos enfoquemos desde el versículo 36 en adelante. Vamos a ver en escena a una mujer que tuvo una actitud impresionante, pero también vamos a ver la figura de un hombre religioso que en algún momento quizás podríamos identificar a muchos cristianos. Que Dios nos ayude para no poder formar parte de el grupo de este tipo de religiosos, ¿verdad? Pero por favor acompáñenme, capítulo 7 de Lucas y el versículo 36 en adelante dice la palabra: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Oiga, era un fariseo, el cual le rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. El verso 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, oiga, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y entrando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Verso 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dice el verso 44, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, dice el verso 46, mas esta ha enjugado con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y termina el verso 48 diciendo: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando nosotros vamos a esta historia, a este acontecimiento, nos damos cuenta, mis hermanos, que aquí entran en escena tres personas. Entra en escena Jesús, entra en escena la mujer pecadora y también entra en escena el fariseo.
pero dos de ellos que logran identificar la condición social en la que se encontraba esta mujer, ambos pueden ver y pueden identificar a la mujer desde diferentes ángulos, desde diferentes apreciaciones. Cuando nosotros vemos la mirada del fariseo, una mirada de condenación, una mirada de juicio, una mirada llena de o vacía, mejor dicho, de misericordia, una mirada con la ausencia de misericordia, con la ausencia de compasión. Aquel fariseo, cuando ve a aquella mujer, él sencillamente logra identificar la condición social en la que aquella mujer se encontraba. Mientras que la mirada del maestro, la mirada de Jesús, es una mirada diferente, es una mirada distinta a la mirada que el hombre, a la mirada que los religiosos en algún momento podrían darnos a usted y a mí. Porque quizás la mirada del religioso podría ser una mirada de señalamiento, una mirada de juicio, una mirada de castigo, una mirada de condenación, una mirada en donde no hay oportunidad para el arrepentimiento para esa persona. Por eso le decía y me anticipaba al decirle al inicio que Dios nos pueda ayudar a nosotros para que no podamos caer en el papel del religioso, del fariseo, que nosotros no podamos ser de las personas que señalamos, que juzgamos, que nos detenemos únicamente a ver la condición en la que las personas pueden encontrarse alrededor nuestro, sino que nosotros podamos tener ese tipo de mirada con la que el Señor un día le vio a usted, y con esa mirada de misericordia, con esa mirada de ternura, con esa mirada de compasión, con esa mirada, mi hermano amado, donde el Señor nos brindaba la confianza y nos otorgaba una oportunidad más, fue la que cada uno de nosotros recibimos para la gloria de su nombre. Yo no sé si usted recibió esa mirada de compasión y llena de misericordia de parte del Señor. No sé si usted puede decir amén en esta mañana, pero cada uno de nosotros, cada uno de los que nos encontramos en este lugar, precisamente, independientemente, mi hermano amado, la condición, independientemente el grupo social al que nosotros integrábamos. Quizás en esta mañana dentro de nuestros medios no podríamos tener drogadictos, no pudiéramos tener alcohólicos, o quizás no habrían en nuestros medios personas que se dedicaron a la prostitución, o en la actualidad quizás personas que se pudieran haber dedicado a poder delinquir, a poder robar, a poder extorsionar, o por qué no decirlo, dedicarse al sicariato. Quizás personas que dentro de la sociedad son mal vistas, son mal catalogadas, y por supuesto se lo han ganado. Pero si en algún momento esas personas tienen arrepentimiento genuino y un arrepentimiento verdadero en sus corazones, son personas que, al igual que usted y al igual que su servidor, pueden recibir esa mirada de compasión, esa mirada llena de ternura, esa mirada, mi hermano amado, de restauración, de oportunidades de parte de aquel que puede decirnos a nosotros, y que a nosotros nos ha dicho: tus muchos pecados te son perdonados. El Señor un día nos dijo a nosotros: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Cada uno de nosotros hemos experimentado eso. Sin embargo, esta mujer, al escuchar que Jesús se encuentra en la casa del fariseo, aquella mujer se atreve a romper todo orden protocolario. Aquella mujer se atreve, mi hermano amado, a romper las normas y las leyes, y aún aquella mujer se atreve a entrar a la casa de aquel hombre religioso, a la casa de aquel hombre pecador, en donde ella sabía conscientemente que no iba a ser para nada bienvenida a esa casa, porque era una mujer pecadora.
Los religiosos de ninguna manera tenían contacto con los pecadores. Los religiosos de ninguna manera podían acercarse con los pecadores porque consideraban que ellos no eran dignos, que ellos no eran merecedores de la gracia, de la misericordia de Dios. Y por esa razón es que los pecadores estaban en el anonimato. Los pecadores estaban olvidados de parte de los líderes religiosos de aquel tiempo. Sin embargo, aquella mujer se atrevió a romper con las leyes, a romper con las normas y a romper con todo aquello que estaba establecido dentro de lo que los religiosos habían establecido en aspectos propiamente litúrgicos. Y aquella mujer se atrevió a entrar donde no era bienvenida, a acercarse donde no la iban a ver con buenos ojos. Ella se atrevió quizás a pasar un momento de vergüenza. Ella se atrevió a entrar a aquella casa pensando que en algún momento iba a ser humillada. Aquella mujer se atrevió a entrar a aquella casa, quizás enfrentándose a la realidad de haber sido agredida, de haber sido sacada probablemente a golpes, quizás con insultos, probablemente con un trato despiadado y sin misericordia. Aquella mujer se atrevió a romper toda norma, toda regla, con el fin de poderse acercar al maestro, con el fin de poderse acercar a aquel que ella había escuchado perfectamente que se decía, porque aquella mujer había oído, a oídos de esta mujer habían llegado las palabras de que a muchos de los pecadores se les había dicho en aquel tiempo: tus muchos pecados te son perdonados. En otras palabras, aquella mujer había escuchado que aquel hombre, que aquel personaje llamado Jesús de Nazaret, aquel personaje que a oídos de aquella mujer comenzó a llegar la noticia de que aquel hombre podía restaurar sus vidas. Aquella mujer se atrevió a acercarse a él porque ella logró identificar que aquel hombre llamado Jesús, dentro de su cosmovisión, dentro de la forma de él ver a las personas, su mirada era una mirada incluyente. Él de ninguna manera rechazaba a nadie, él de ninguna manera excluía a nadie, de ninguna manera había un rechazo de parte de Jesús hacia todos aquellos que venían a él. Y por esa razón es de que aquella mujer se atrevió a entrar a la casa del fariseo, porque ella sabía que tal vez el fariseo la podía sacar, pero Jesús de ninguna manera la podía excluir. Y eso, mis hermanos amados, es lo que también nosotros en este tiempo, por la gracia bendita del Señor, hemos sido incluidos en ese reino. Hemos sido incluidos, hemos sido integrados, independientemente de nuestro pasado, independientemente quienes nosotros hayamos sido en otro tiempo. Quizás en algún momento han habido personas que por sus actos, por sus acciones que han hecho de una forma negativa, en algún momento son excluidos de la sociedad. La sociedad los excluye, la sociedad los rechaza. Pero qué glorioso es poder saber que el reino de los cielos es incluyente y que el Dios al que nosotros le servimos no ve nuestra condición, no ve nuestro presente, ni tampoco se enfoca en nuestro pasado, sino que Él se enfoca en que usted y yo somos una nueva criatura para la gloria de su nombre. No sé si usted puede bendecir el nombre de Dios en esta mañana, pero qué glorioso es poder saber que esta mujer rompe, mis hermanos amados, con todos aquellos esquemas que habían sido levantados en aquel tiempo. Y aquella mujer se atreve a entrar a la casa donde se encontraba Jesús. Por eso cuando nosotros leemos allá, mis hermanos amados, en Juan capítulo 6 y versículo 37, el reino de los cielos es incluyente. El reino de los cielos, mis hermanos amados, no es excluyente, no rechaza a nadie.
El Señor, mis hermanos amados, independientemente quienes hayamos sido, la palabra dice acá, escucha, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, dice la palabra, no le echo fuera. Le pregunto en esta mañana, cuando usted se acercó al Señor, cuando usted vino a este reino, ¿en algún momento el Señor le puso trabas? ¿En algún momento el Señor le condicionó? ¿En algún momento el Señor le dijo, bueno, vas a formar parte de este reino, pero necesito primero que hagas esto o que hagas aquello? De ninguna manera. Cuando la palabra dice, y aquel que a mí viene no le echo fuera, es porque literalmente, mis hermanos amados, nosotros fuimos aceptados en el amado. Usted y yo fuimos recibidos con los brazos abiertos. Al Señor no le importó la condición quizás de pecado, de suciedad. Mi hermano amado, al Señor le importó la condición en la que nosotros venimos a Él. Él nos incluyó, Él nos integró a este reino. Y a pesar de que esta mujer era una mujer que dentro de la sociedad, dentro del ambiente social en tiempos de Jesús, eran hombres y mujeres que eran rechazados. Por eso es de que cuando los religiosos comienzan a ver que Jesús come con pecadores, come con ladrones y con prostitutas, dice la palabra, los líderes religiosos tienen asombro. Los líderes religiosos se quedan espantados porque dicen, ¿cómo es posible que este que dice que es el Hijo de Dios se sienta a comer con ladrones y se sienta a comer con pecadores? Es que, mis hermanos amados, el reino de los cielos, y por lo menos esto usted aprende en esta mañana, sería suficiente. El reino de los cielos es incluyente. El reino de los cielos no excluye a nadie, independientemente la condición social en la que nos podamos nosotros encontrar. Por eso es que bajo ese esquema y bajo ese contexto, la mujer era vista, perdone la expresión, pero dentro de la cultura judía, la mujer pecadora, la mujer adúltera, era considerada como una mujer desgraciada. Perdone la expresión, pero esa era la realidad. A los ojos de los religiosos se consideraba a una mujer desgraciada, a una mujer que no gozaba de ningún beneficio. Era una mujer que no gozaba absolutamente de nada a su favor, sino que iba a ser una mujer que iba a sufrir las consecuencias de sus actos, y por lo tanto iba a ser una mujer que iba a ser marginada, una mujer que iba a ser rechazada por todas las personas, por la sociedad, y por esa razón se consideraba como una mujer desgraciada, una mujer impura, y por supuesto era una mujer pecadora. Y aunque ella conocía su situación, y aunque ella conocía su realidad, pero ella sabía que había alguien que no rechazaba absolutamente a ninguno de los que se acercaban a él. Por eso es que ella se atrevió a acercarse a Jesús. Y por eso les decía, yo no sé si usted por un momento, a través de esta palabra, yo no sé si usted puede tener esa o hacer esa mirada retrospectiva y mirar por lo menos a su pasado. Yo sé que hay algunos que han tenido un pasado porque vienen quizás de la cuna, nacieron en la cuna del evangelio y quizás no tienen un pasado comprometedor, pero quizás muchos de los que en algún momento el diablo nos comenzó a destruir, nos comenzó a tomar, y de repente hacemos una mirada retrospectiva y podemos ver nuestra condición y poder ver esa vida miserable, quizás poder ver la condición en la que nos encontrábamos, hundidos en el fango, hundidos en el pecado, hundidos en la miseria, y poder saber que hubo alguien que cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Él, tal como lo hizo esta mujer pecadora, el Señor no nos rechazó. El Señor no nos dijo, lo siento, pero no hay lugar para ti en este lugar. De ninguna manera nosotros recibimos
esa noticia, sino que por el contrario, nosotros fuimos absorbidos en su reino. Y por eso es que hasta el día de hoy formamos parte del reino de los cielos, formamos parte de la familia de la fe, porque hemos sido integrados por el Señor. Esta mujer, a pesar de que era marginada y a pesar de que era rechazada por la sociedad, esta mujer se atrevió a acercarse a Jesús, se atrevió a acercarse al Maestro. Y precisamente esta mujer recibió lo que usted y yo hemos recibido para la gloria de su nombre. Esta mujer recibió lo que nosotros hemos recibido. Nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, hemos recibido la compasión de Dios, hemos recibido esa mirada tierna de nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso es de que aquí estamos. Y hoy nos sentimos nosotros deudores de nuestro Dios, porque sabemos que también a nosotros un día se nos dijo: tus muchos pecados te son perdonados. Por esa razón es de que esta mujer comenzó a escuchar esa noticia. Ella comenzó a escuchar que se decía que a muchas personas el Señor le daba la oportunidad de que sus pecados le fueran perdonados. Y probablemente, como muchos de nosotros, y yo estoy tratando de compartir esta palabra para podernos nosotros de la misma manera identificarnos, porque es la misma situación, ha sido el mismo beneficio el que nosotros hemos recibido. Yo no sé usted, pero yo, a pesar de mi corta edad, pero a mis pocos años ya estaba haciendo cosas ilícitas, cosas desagradables a Dios. Y yo recuerdo de que llegó el momento en donde dije: yo necesito ponerle un alto a esta situación. Yo necesito ponerle un hasta aquí a este estilo de vida. Porque ya estaba cansado, porque en realidad era una persona que internamente me encontraba vacía. Y como resultado de los vacíos internos que habían en mi corazón, comencé a buscar cómo poderlos llenarlos en el alcohol, llenarlos a través de las drogas, llenarlos a través de algunas otras acciones que tomé que no eran las correctas y que me trajeron consecuencias. Y en búsqueda de poder encontrar la satisfacción a esos vacíos internos, comencé a notar que cada día me estaba hundiendo más y más y más en el fango. Pero un día yo dije: yo tengo que salir de esto, yo tengo que superar esto. Y me atreví a acercarme a Jesús, porque yo quería, mis hermanos amados, cambiar mi estilo de vida, al igual como muchos de los que nos encontramos en este lugar, que hemos sido regenerados, hemos sido transformados por el poder del Evangelio para la gloria de su nombre. Esta mujer, quizás como muchos de nosotros, se encontraba cansada de llevar una vida de pecado. Esta mujer, quizás como muchos de nosotros, estaba cansada de llevar ese estilo de vida desordenado y deliberado. Y esta mujer tomó la decisión de poderle poner un alto a su vida, de poderle poner un hasta aquí a esa condición de pecado en la que se encontraba, porque ella había escuchado de que había alguien, a diferencia de los líderes religiosos, que le decía a las personas: tus pecados te son perdonados. Y ella quería escuchar esa noticia a su favor, y por eso es que se acerca a Jesús. Y por eso quiero que me acompañe, por favor, aquí al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo número leamos desde el verso 1 en adelante, porque la Escritura nos muestra en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, nos habla precisamente el evento de una mujer. En realidad no sabemos, aunque no creo que haya sido la misma mujer, porque a esta mujer dice la palabra que del capítulo 8 de Juan, a ella la encontraron en el acto mismo del adulterio. A esta mujer la encontraron precisamente en la acción. Y dice la Escritura de que los líderes religiosos prenden a aquella mujer, la toman, la presentan a Jesús y le preguntan al maestro: Señor, Moisés
en la ley ordenó que a las mujeres que se les encontrara en el acto mismo del adulterio fueran apedreadas. Escuche, verso 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Dice el verso 6: mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Algunos escritores afirman que lo que Jesús comenzó a escribir fueron los 10 mandamientos. Y Jesús comenzó a escribir uno a uno. Y cuando aquellos hombres comenzaron a leer lo que Jesús escribía, cada uno de ellos fueron reprendidos, cada uno de ellos fueron acusados en su conciencia. Y por eso dice en el versículo 7, sigamos leyendo, dice: y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es cierto, esta mujer estaba quebrantando el mandamiento que dice: no adulterarás o no cometerás adulterio. Y quizás ella estaba quebrantando ese mandamiento, pero todos los que se encontraban alrededor de la mujer para apedrearle, para acusarle y para emitir el castigo, que era la pena de muerte que oficiaban los judíos en aquel tiempo, comenzaron a ver que ellos, al igual que la mujer, estaban quebrantando otros mandamientos similares al de no cometerás adulterio. Y dice el versículo número 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezóse Jesús y, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mis hermanos amados, esa realmente era la noticia, esa realmente era la propuesta tan anhelada, tan esperada de parte de todas aquellas personas que habían pecado. Era la noticia que todas aquellas personas que habían cometido algo ilícito y que en algún momento se encontraban frente a un juicio, se encontraban frente a una condena, ellos querían esperar este tipo de noticia, este tipo de resultado que fuera favorable a ellos. Y esta mujer, al ver que nadie le condena, al ver que nadie de los que se encontraban frente a ella acusándole, condenándole, esta mujer se da cuenta de que únicamente ha quedado Jesús, y del lado de Jesús se encuentra el montón de piedras. Del lado de Jesús se encuentra aquel volcán, porque cuando lapidaban a las personas no eran piedritas de esas de piedrín, eran piedras grandes. De modo de que luego de que apedreaban a las personas, delante de esas personas, ahí mismo levantaban el volcán de piedras para poder sepultar a las personas, y llevaban a cabo ese volcán de piedras donde quedaba a flor de tierra, pero cubierta de piedras, aquella persona que era lapidada. Yo no sé cuántas piedras pudieron haber llevado, no sé cuántas carretillas hayan llevado de piedras, ¿verdad? Pero ahí estaban las piedras al lado de Jesús. Y el que sí tenía la libertad de poder tomar las piedras y lanzárselas a la mujer, porque en él sí no había pecado, porque en él sí tenía la solvencia de poderlas lanzar, porque como es la propuesta de Jesús: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar la primera piedra. Él sí tenía la libertad y la solvencia de poderla lanzar, pero el que lo podía hacer,
le ofrece algo diferente a la mujer y le dice: mujer, ni yo te condeno, ni yo te condeno, pero eso sí, vete y no peques más. Esta mujer, mi hermano amado, recibió esa noticia, y precisamente estos son los testimonios que esta mujer del capítulo 7 de Lucas que estamos hablando, es el testimonio de que esta mujer pecadora también comienza a escuchar. Ella comienza a escuchar que a muchos se les dice con frecuencia: tus pecados te son perdonados. Y esta mujer de la que estamos hablando en esta mañana era alguien que deseaba recibir la misericordia. Era alguien que deseaba y anhelaba también el poder escuchar que sus muchos pecados le eran perdonados. ¿Cuántos hemos recibido esa misma noticia? ¿Cuántos en algún momento, hace cuánto, le pregunto en esta mañana, hace cuánto usted recibió esa noticia? ¿Se recuerda usted cuando vino al Señor? Porque a partir del momento en que nosotros nos entregamos y nos rendimos al Señor, todos nuestros pecados fueron borrados. Todos nuestros pecados fueron limpiados y fueron lanzados a lo profundo del mar. Yo no sé si usted puede bendecir el nombre del Señor, pero ahora, mi hermano amado, no hay más condenación. Ahora ya no hay más condenación. Nuestro pasado quedó sepultado. Ya no hay nada que nos condene. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 verso 1 declara la escritura diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Ya no hay más condenación, porque todos nuestros pecados nos fueron perdonados. Yo no sé cómo se siente usted al poder saber que sus pecados han sido perdonados. Esta mujer era una mujer pecadora, pero era una mujer que deseaba y anhelaba el poder recibir el perdón de pecados. Era una mujer cansada. Yo he tenido la oportunidad a lo largo de estos 20 años de ejercer el pastorado. He tenido la oportunidad de ministrar a muchas personas que me dicen: pastor, ayúdeme. Pastor, por favor, ayúdeme, ore por mí, porque ya no quiero seguir en esta vida. Pastor, ayúdeme. Y muchas de esas personas con sus lágrimas en sus mejillas, esas lágrimas que se salen de sus ojos rodando por sus mejillas, personas con deseo, con un deseo profundo de querer cambiar, personas con un deseo profundo de querer romper con el pecado, de querer romper con esos vicios, con querer romper, mis hermanos amados, con aquello que les tiene atados. Yo recuerdo cuando hace precisamente a la edad de 13 años, yo dije: Señor, yo ya no quiero llevar esta vida desordenada. Yo era un muchachito, pero a pesar, y es que la ausencia de los padres, gracias a Dios por aquellos que quizás alguno de sus padres no ha estado cerca, pero gracias a Dios porque han sido formados en el Evangelio. Nosotros no tuvimos la dicha de ser formados en el Evangelio. No había temor en nuestros corazones. Llevábamos una vida desordenada. A muy temprana edad comenzamos a tener actividades ilícitas, desagradables delante de Dios. Y por eso le digo, a la edad de 13 años, a pesar de que no era tan avanzado, apenas era un adolescente, pero yo comencé a sentir la necesidad de poder poner en orden mi vida, porque a temprana edad el Señor comenzó a hablar a mi corazón y yo dije: necesito ponerle un hasta aquí, porque yo ya me estaba drogando. Yo ya me había pegado unas buenas emborrachadas, de aquellas que cuando vemos algunos bolitos que andan cruzándose la calle y que han perdido totalmente el equilibrio, yo digo, en esa condición andaba apenas a la edad de 11, 12 años. Imagínense, ¿qué hubiese sido de mi vida si el Señor no hubiera entrado en mi camino?
¿Qué hubiese sido de mi matrimonio y de mi familia, de mis hijos? O en este caso, pues yo tengo mis hijas, pero yo no sé en aquel tiempo, si el Señor no hubiera entrado a mi vida, cuántos hijos tuviera, qué tipo de hogar tuviera. Pero por la gracia bendita del Señor, y que bendito sea Dios, que al igual como muchas de las personas se me han acercado diciendo: pastor, quiero cambiar, pastor, quiero dejar este tipo de vida desordenada, ayúdeme. De la misma manera, un día yo me acerqué al Señor diciéndole: Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo quiero ser diferente. Señor, yo quiero recibir perdón de pecados. Y qué rico es poder sentir que se nos pueda decir: tus muchos pecados te son perdonados. Qué satisfactorio es podernos sentir nosotros libres de nuestro pasado. Qué satisfactorio es para nosotros podernos sentir, mis hermanos amados, libres de todo aquello que nos acusaba, de todo aquello que nos señalaba, o aún de todas aquellas personas que, al igual que el fariseo, tal como si regresamos a Lucas capítulo 7 verso 39, el fariseo, cuando ve que la mujer pecadora se encuentra frente a Jesús, el fariseo dice dentro de su corazón las siguientes palabras: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo comenzó a ver a aquella mujer de una forma despiadada, de una forma inhumana. Aquel hombre, aquel religioso, comenzó a ver a la mujer sin misericordia, sin compasión. Únicamente miraba la condición bajo la que esta mujer se encontraba. Pero qué maravilloso es poder ver que la mirada de Jesús es una mirada de compasión, es una mirada de misericordia. Por eso le decía, imagínese que el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros. ¿Se ha puesto usted a pensar qué sería de nosotros? Como diría Jesús Adrián Romero en su canto: ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cuál sería nuestra triste realidad? ¿Cuál sería, mi hermano amado, ese futuro en el que nosotros nos encontráramos? Por eso le decía, probablemente en mi caso, llevando un hogar quizás ya para este tiempo desintegrado, probablemente tuviera hijas o hijos que hubieran seguido probablemente mis pasos. Porque eso es muchas veces lo que se cosecha, lo que uno siembra, eso es lo que se cosecha. Pero qué glorioso es poder recibir el perdón de Dios. Por eso esta mujer, cansada de pecar, esta mujer, al igual como muchos de nosotros que ya nos encontrábamos cansados de esa vida desordenada que llevábamos, quisimos ponerle un hasta aquí y comenzar a tener un estilo de vida diferente, distinto para la gloria de Dios. Y yo le pregunto en esta mañana: ¿disfruta ahora usted de la vida que tiene en Cristo? ¿Disfrutamos de esta vida, mis hermanos? ¿O usted siente que esta vida en Cristo es aburrida? ¿Siente usted que esta vida en Cristo no tiene sentido? De ninguna manera. Yo le digo, si todos aquellos que hemos venido de un mundo bajo, porque hay quienes que no han experimentado las cosas del mundo, ven las cosas del mundo atractivas. Y es que, tal como lo dijo un predicador, el diablo les paga mal a todos aquellos que le sirven. Mis hermanos amados, el diablo comienza a destruir la vida del hombre, la vida de la mujer, y el diablo comienza a tratar de una forma despiadada a todos aquellos que comienzan a enrolarse en todas aquellas cosas que Él les pone por delante. Y el diablo comienza a destruirles y el ser humano comienza a hundirse. Yo he tenido, como le decía, la oportunidad de ministrar a muchas personas, y algunas de ellas me dicen: pastor, yo no puedo salir donde me encuentro.
Pastor, le he dado tanto lugar a esto que hago el intento, hago la lucha, hago el esfuerzo de querer salir, de querer cambiar, de querer alejarme de todo esto, pero pastor, no puedo hacerlo. Por más que lo intento, por más que lo deseo, por más que lo anhelo, no puedo soltar, no puedo dejar de hacer esto en lo que me he estado ejercitando. Y es que, mis hermanos amados, de esa manera opera Satanás. El diablo atrapa, el diablo cautiva, el diablo, mis hermanos amados, se engaña con sus astucias. Y el problema es que cuando las personas quieren salir de donde se encuentran, se dan cuenta de que muchas veces ya no pueden salir, ya no pueden soltar aquello, porque se ha vuelto parte de ellos. Solamente una intervención divina, y por supuesto que la persona pueda poner de su voluntad, porque hay personas, yo les he dicho a muchas de esas personas que me dicen: pastor, yo no puedo salir de esto. Yo les digo: usted puede salir. Claro que usted puede salir si en usted hay fuerza de voluntad. Si usted se lo propone, si usted realmente desea salir de donde se encuentra, usted lo puede lograr, porque todo en esta vida es producto de decisiones. Todo es producto de que nosotros podamos dar un paso al frente. Pero hay quienes no están dispuestos, hay quienes quieren cambiar, pero no quieren poner de su parte para poder salir de ahí. Por eso es que esta mujer no le importó el poder recibir el rechazo en la casa del fariseo. Esta mujer se acercó para poder romper con todo lo que en algún momento la ley establecía en contra de ella. Y a ella no le importó ser maltratada, ser humillada, ser golpeada, ser avergonzada en medio de todos los que se encontraban ahí. A ella no le importó eso. Ella lo que quería era que también a ella se le dijera: tus muchos pecados te son perdonados. Y esta mujer lo logró. Por eso es que podemos ver en el capítulo, allí en el versículo 48, aquí mismo, Lucas 7:48. El Señor le dice: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Qué noticia más maravillosa la que esta mujer escuchó, cuando los líderes religiosos la rechazaban. Por eso es que, mis hermanos, y quizás con esto voy a ir concluyendo, porque la mirada de Jesús fue totalmente diferente a la mirada de los líderes religiosos de aquel tiempo. El fariseo miraba el pecado, el fariseo miraba la condición de la mujer, pero qué glorioso es poder saber que Jesús ve más allá. Qué glorioso es poder saber que Dios no ve lo que el hombre ve, sino que nuestro Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Por eso nunca nosotros, mis hermanos amados, nos atrevamos a juzgar o a señalar a alguien sencillamente por la apariencia o por la condición en la que se encuentra esa persona. Nosotros no sabemos si aquella persona realmente está deseosa de querer cambiar, si aquella persona está deseosa de querer ser diferente. Esta mujer era una mujer que quería salir de ese estilo de vida desordenado que llevaba, pero el fariseo nunca logró identificar eso. Quizás esta mujer a gritos estaba pidiendo ayuda, pero nadie se la brindaba. Jesús logró extenderle la mano a esta mujer. Por eso le decía: el Señor no ve lo que ve el hombre. Él ve más allá de nuestro pecado. Él ve más allá de nuestra condición. Y por eso leamos aquí mismo en Lucas capítulo 18 y versículo número 10. La escritura nos enseña que para este momento hubieron dos hombres que subieron al templo a orar, dice la palabra. Lucas capítulo 18 y versículo 10 dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo puesto en pie, dice la palabra, que oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Escuche, el fariseo se sentía, realmente él se sentía justificado al ver la condición del publicano. Pero sigue diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el verso 14 concluye diciendo: mas el os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso, mis hermanos, es que en esta mañana comunicamos esta palabra, precisamente pensando también en la acción que está llevando a cabo el fariseo, porque los líderes religiosos emitían juicios, señalaban, juzgaban, mientras que la mirada de Jesús no era una mirada de señalamiento, no era una mirada de condenación, de juicio. Porque ¿cuántas veces en algún momento, cuando nosotros hemos hecho algo, en cuántas oportunidades nosotros, en cuántas ocasiones nosotros hemos visto a alguien que nos estaba viendo cuando nosotros estábamos haciendo algo indebido? Y de repente la persona que nos está viendo, nos está tomando la película, nos hace una mirada quizás fulminante, nos hace una mirada quizás de que nos quiere tragar, o quizás una mirada llena de ira, llena de enojo, llena de cólera o llena de juicio. Pero qué precioso es poder saber que la mirada de Jesús es una mirada diferente. Por eso el escritor a los Gálatas, en este caso el apóstol Pablo, y con esto voy concluyendo, Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo número 6, y me parece que es el verso 1, si podemos ver allí, la palabra dice que nosotros, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, oiga, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? No debemos de ser como los fariseos, no debemos de ser como esos líderes religiosos en tiempos de Jesús, ni tampoco de los que en este tiempo existen. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos de hacer? ¿Debemos de señalarlo? ¿Debemos de criticarlo? ¿Debemos de juzgarlo? ¿Debemos de emitir juicios contra él? No. Dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es lo que nosotros debemos de hacer en la actualidad. Debemos de ser compasivos, debemos de ser misericordiosos, debemos de tener una mirada tierna, llena de misericordia, llena de compasión. Debemos nosotros de ser hombres y mujeres que en lugar de condenar, podamos restaurar. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que podamos restaurar a aquellos que por alguna razón le fallan a Dios. Que nosotros podamos ser de esas personas que podamos restaurar y podamos brindarle la mano al caído. Y no que en lugar de brindarle la mano vayamos a ponerle el pie y lo vayamos a hundir más en la condición miserable donde se puede encontrar la persona. Que podamos ser de los que podamos levantar y podamos restaurar para la gloria de su nombre. Oremos en esta mañana y demos gracias a Dios porque hemos recibido nosotros, al igual que esta mujer pecadora, una mirada diferente. Una mirada distinta hemos recibido de parte de nuestro Salvador Jesucristo. Oremos, Señor, te damos gracias.
Te damos gracias en esta mañana, nuestro buen Dios, porque un día nos abrazaste, un día, Señor, te acercaste a nosotros y nos dices una mirada llena de ternura, una mirada llena de compasión, una mirada llena de misericordia. Gracias, Señor, porque la mirada que diste a nosotros fue una mirada no de juicio, no de condena, no de castigo, sino que fue una mirada, Señor, de oportunidad, de perdón, de restauración. Y por esa razón es que cada uno de los que estamos en esta mañana escuchando esta palabra, cada uno de nosotros hemos tenido y hemos recibido algo en común. A cada uno de nosotros se nos ha dicho: tus muchos pecados te son perdonados. Cada uno de nosotros, Señor amado, hemos sido acreedores de tu perdón. Cada uno de nosotros hemos sido acreedores de tu misericordia. Cada uno de nosotros hemos recibido un trato diferente al trato que los hombres nos han dado. Han habido hombres y mujeres que han sido despiadados, Señor, sin falta de amor, de compasión. Han tenido la ausencia de la compasión y de la misericordia, y en lugar de eso, Señor, han tenido la capacidad de juzgar y de condenar. Pero gracias, porque no ha sido lo que hemos recibido de parte de ti. Un día, Señor, nosotros, al igual que esta mujer pecadora, decidimos cortar con la vida desordenada, con esa vida de pecado que llevábamos. Y un día, Señor, tú nos perdonaste. En aquel día, Señor, tú nos restauraste. Y hoy, por tu gracia bendita, hemos sido perdonados. Y hoy queremos pedirte que nos ayudes a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos honrándote, agradándote, caminando para ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor amado, a corresponderte, porque tu palabra dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Ayúdanos a corresponderte, Señor, con ese amor con el que tú nos has amado, con esa compasión que hemos recibido de parte de ti. Gracias te damos en esta mañana, porque cada uno de los que estamos escuchando tu palabra hemos sido restaurados y hemos sido perdonados. Hoy queremos poner, Señor, en tus manos este inicio de semana. Queremos poner en tus manos, Señor, este inicio de mes también, que lo iniciaremos el día martes. Ayúdanos, Señor, bendice a tu pueblo, guarda a tu pueblo, asiste a tu pueblo. Sabemos que en esta temporada, Señor, comienzan a delinquir con más frecuencia los delincuentes, y pedimos que guardes a tu pueblo, guarda a tus hijos, guarda nuestro entrar, guarda nuestro salir. Señor, protégenos y líbranos de todo peligro y de todo mal. Es lo que te pedimos en este momento, en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén.